Hoy vamos a hablar acerca de la seguridad de la salvación. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay personas que piensan que una vez que obtuvieron la salvación en Jesucristo, pueden perder esa salvación. Hay personas que dicen: yo ya me arrepentí, entregué mi vida a Jesucristo, mi nombre está en el libro de la vida, pero si me porto mal, si cometo algún pecado, pierdo mi salvación y otra vez hay que recuperarla. Eso se llama creer en la caída de la gracia. Cuando las personas piensan que pueden perder su salvación, si hacen algo terrible, entonces perderán su salvación. Existen muchos cristianos que no tienen seguridad de si son salvos. Ayer mismo le preguntaba a alguien, le decía: ¿qué pasa si tú has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador y te mueres y entonces no llegas a bautizarte, por ejemplo? ¿Qué pasa? Entonces me decía: pues quién sabe. Dice: yo creo que hasta el único que sabe esa respuesta es Dios. No sé si voy a ir al infierno o al cielo, porque el único que sabe esa respuesta es Dios. Yo le dije: bueno, si el único que sabe la respuesta es Dios, bueno, pues Él ya nos ha dado su palabra, y en su palabra Él nos enseña la doctrina de la seguridad de la salvación, que uno sí puede saber si tiene salvación, como vamos a ver en los siguientes pasajes y en mi predicación, que uno puede tener la seguridad de saberse salvo. Y la doctrina de la caída de la gracia, pues principalmente en la historia se impulsó por alguien llamado Arminio, que decía que si los cristianos se portaban mal podían perder la salvación. Uno de los grupos en nuestro contexto que ha popularizado esa doctrina de la caída de la gracia es precisamente la Iglesia Católica. Y también algunos grupos evangélicos creen en que se puede perder la salvación. Pero creemos nosotros, en esta iglesia, nosotros creemos firmemente que la Biblia enseña que una vez que una persona es salva, jamás puede perder su salvación, y voy a explicar por qué. Pero quiero lanzarles una pregunta. ¿Qué pasa si ya habiendo hecho a Cristo el Señor de mi vida, un día peco y muero sin confesar ese pecado específico? ¿Qué pasa si yo un día estoy tan preocupado por mis pecados, me siento tan mal, me siento tan pecador, tan indigno, doblo mis rodillas, mi corazón está compungido y le pido al Señor: perdóname mis pecados, soy pecador, merezco el infierno, por favor Señor, sálvame? ¿Qué hace el Señor si yo estoy siendo completamente honesto con Él? Él me perdona y me salva. Y yo empiezo a seguirle a Él, lo amo, empiezo a leer la Biblia, empiezo a venir a la iglesia, empiezo a ordenar mi vida. Pero un día llego a la casa y tengo una pelea con mi esposa y le grito hasta de lo último que se va a morir, y ella también me grita a mí, y yo le digo una grosería y salgo enojado en mi coche, tengo un accidente y me muero. Y no pude pedirle perdón a Dios por los insultos que le proferí a mi esposa. ¿A dónde me voy, hermanos míos? ¿Al cielo o al infierno?
Si usted tiene una mentalidad católica de la caída de la gracia, usted va a decir es que usted no confesó ese pecado último, entonces usted está condenado a vivir por toda la eternidad en el infierno o a existir en el infierno y no hay más. Y algunos de ustedes, yo sé que les voy a ocasionar aquí un cortocircuito, ¿verdad? Porque van a decir, bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿cómo obtuvo la salvación esa persona? ¿Por portarse bien o por creer en Jesucristo como Señor y Salvador? Gracias. Otra pregunta. Cuando esa persona estaba compungido por sus pecados, fue totalmente honesto, ansiaba la salvación y le rogó, le imploró a Dios por su perdón, Él le dio su perdón y le dio su salvación. ¿Creen ustedes que Dios sabía que en el futuro, unos días más adelante, ese hombre se iba a enojar con su mujer, iba a tener un accidente y iba a morir? ¿O no sabía Dios? Y aún así, en ese momento que él estaba pidiendo con todo su corazón, Dios le dio salvación y le dio vida eterna. Algo eterno es algo, por cierto, que no termina, si no, no sería eterno, y es lo que ofrece Jesucristo a todo aquel que se arrepiente, y se lo da en el momento en el que la persona se arrepiente. Algunos no aceptan la doctrina de la seguridad de la salvación porque piensan que es sinónimo de enseñar que entonces hay licencia para pecar. A ver, pastor, si yo no pierdo mi salvación y ya la obtuve, entonces ¿qué? No importa cómo me porte, de todas maneras retengo mi salvación. Entonces ya tengo licencia para pecar. No es así. No hay tal licencia para pecar. No, hermanos míos. Porque aquel que verdaderamente se ha entregado a Jesucristo ya no quiere pecar. Dios transforma su corazón y su mente. Es una transformación que solamente Dios puede hacer. Se llama el nuevo nacimiento. Transforma su mente y su corazón y le da la disposición para obedecer y buscar a Dios. Ya no quiere pecar, aunque a veces peca, ya no quiere. Se siente mal, se siente terrible, porque la presencia de Dios ahora habita en él y ya no le permite sentirse bien con el pecado. Entonces se va a dar cuenta el verdadero creyente, el verdadero cristiano se va a dar cuenta que no tiene licencia para pecar, porque ahora ama a Dios, ama la justicia, quiere servirle al Señor. Entonces no hay tal licencia para pecar. Se lo voy a explicar con la experiencia que yo tuve. Cuando yo vivía allá en ese basurero y no tenía más que sentarme en ese basurero y olía a perro muerto y a basura, y yo estaba enfermo con una barbota hasta el pecho y estaba enfermo y me iba a morir. De momento entonces llegó un hombre con un coche muy lujoso y me dijo: súbete, te voy a llevar a mi casa. Yo le dije: no, ¿cómo me voy a subir si estoy sucio, enfermo? Te voy a contagiar todos mis gérmenes, todas las cosas, mi enfermedad, mi suciedad. ¿Cómo me voy a meter a ese coche? Súbete. Y me subí y me llevó entonces a su casa. Y llegamos y había unos prados hermosos y una puerta muy bonita y después una escalera primorosa, y llegamos a un cuarto y me dijo: métete a bañar, hay todo lo que necesitas, hay ropa.
Y después de que salí de bañarme, me atendieron los médicos y me trajo ropa y todo. Y salió un nuevo hombre y me dijo: baja porque ya está listo el banquete para celebrar. Y bajé y comí y había cosas tan ricas. Vi que tenía una cocina hermosa, un comedor hermosísimo, una sala bien cuidada y tenía algunos sirvientes y una tele tan grande en la sala. Y me dijo: ¿cómo te sientes? Le dije: pues de maravilla, porque estaba yo en el basurero y mira, estoy ahora en esta mansión y ahora tengo que comer. Y tú me has sanado. Y entonces sacó un puño de llaves y la puso en la mesa y le dijo: quiero decirte que yo me voy a ir de esta casa por un tiempo. Te voy a dejar a cargo de esta mansión. Quiero que la cuides. Cuando regrese quiero ver mis prados. Tú estás a cargo. Tú ordena, di a los empleados que organicen todo, que tengan la cocina limpia. Cuando yo regrese quiero encontrar las cosas como yo te las estoy entregando. Y me voy. Y mientras él hablaba, imagínense, hermanos, que yo pensara: ahorita que ya se va este hombre, ¿cómo le haré para quitarle esa tele de plasma? Allí en su sala me la voy a llevar como pueda a mi basurero y allá la voy a acomodar. Y ahorita que se vaya, sin que los empleados se den cuenta, voy a tomar la mayor cantidad de comida y me la voy a echar a los bolsillos lo más que pueda, para cuando llegue a mi basurero yo tenga que comer en mi basurero. Y lo más que pueda me voy a llevar ropa para tenerla ya en mi basurero. ¿Qué pensarían ustedes de mí si yo pienso de esa manera, hermanos míos? ¿Que estoy loco? ¿Tonto? ¿Que la estupidez ha dominado mi mente por unos instantes? Porque usted y yo estamos de acuerdo que lo más sensato sería agradecerle a ese hombre que me ha salvado y que me ha sanado y entender las grandes ventajas que ahora tengo en esta mansión y disfrutar de lo que Él me ha provisto y ahora sentirme bendecido. Esa es una parábola que yo inventé para enseñarles a todos ustedes la gran diferencia de la vida en Cristo y de vivir en el mundo, en el basurero. Y que cómo voy a regresar a ese mundo, a esas acciones, a ese pecado, si Dios me ha sacado de allí. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? O sea, ¿pecaremos al fin que Dios me perdona? ¿Pecaré al fin que tengo mi salvación? Y responde esa misma pregunta el apóstol ahí en Romanos 6 y dice: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al basurero, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya no, ahora tengo una nueva vida. No es licencia para pecar, hermanos míos. Ahora tengo una nueva vida. Ahora tengo que cuidar esa mansión que me ha regalado, porque un día vendrá y me pedirá cuentas de lo que Él me ha encargado. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 dice en la Nueva Traducción Viviente: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado?
No puede ser, es algo que no corresponde. Ya nuestra naturaleza ya no le gusta eso, ya no. Aunque a veces fallamos, porque a veces todavía me acuerdo de mi basurero. Pero digo, no, estoy en esta mansión, ¿cómo voy a extrañar mi basurero? Ahí estaba enfermo, ahí estaba incómodo, ahí no era vida. Pero mira ahora la bendición que el Señor me ha dado. La clave en este asunto para mí, hermanos, se encuentra en el nuevo nacimiento. Allá en Juan capítulo 3, todo el capítulo habla de este tema. Bueno, la primera parte más bien de este capítulo, cuando Nicodemo va y le pregunta al Señor Jesucristo qué tiene que hacer para tener vida eterna, y entonces Jesús le dice, pues tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿y cómo es eso de nacer de nuevo? Pues Jesús le dice, tienes que nacer espiritualmente de nuevo. No es una cosa que tengas que morir y reencarnar, no estamos hablando físicamente, estamos hablando espiritualmente. Tienes que nacer de nuevo, ser un nuevo hombre. ¿Y cómo se hace eso? Cuando, ahí viene el versículo famoso de Juan 3:16, todo dice, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Cómo nace de nuevo una persona? Cuando deposita su fe en Cristo, cuando está buscando a Dios. Entonces el Espíritu de Dios viene a esa vida y le hace nacer de nuevo. No es algo que el hombre genera por su propia voluntad, por fuerza de voluntad, por disciplina. Ya voy a ser una persona nueva, ya voy a ser una mujer nueva, voy a ser un hombre nuevo. No estamos hablando aquí de disciplina, de terapia o de fuerza de voluntad. Estamos hablando de la operación que solamente Dios puede hacer con el corazón de la persona. Y es cuando la persona oye el mensaje y cree en Jesucristo, el Señor envía su Espíritu para que lo habite y le transforma y le hace un hombre nuevo, y empieza a pensar de forma diferente. Ya no cree de forma como antes lo hacía, ahora cree diferente. Por eso hay un cambio que empiezan a observar la gente que está alrededor. Dicen, tú ya no eres el mismo, tú ya no eres la misma, tú como que has cambiado. Algo ha pasado porque ha tenido fe en Jesucristo y el Señor ha enviado a su Espíritu y ha nacido de nuevo, y ahora su cabeza opera de forma distinta, ahora su corazón opera de forma distinta. Eso se llama el nuevo nacimiento. Nicodemo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. No habrá nadie en el cielo, no habrá nadie en el cielo, en la salvación, que no haya nacido de nuevo. Nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Amén. Y esa es una obra que no produces tú, es una obra que solamente hace Dios a través de su Espíritu. Vayan a Juan capítulo 1 y versículo 12, versículo 13. Juan 1, 12 y 13 dice así: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron. ¿Cuántos han creído en Él y lo han recibido? Amén. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Que antes no eran hijos de Dios, no habían nacido de nuevo. Pero a todos los, otra vez, versículo 12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Antes no eran. Versículo 13, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como el resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Ahora lo voy a leer en la 60. Dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos han recibido a Cristo? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Quiénes son los que le han recibido? Los que creen en su nombre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien los hizo nacer de nuevo.
por voluntad de Dios a través de su Santo Espíritu. Ahora quiero ir a dar a un paseo por algunos pasajes, especialmente 3 que nos hablan de la seguridad de la salvación, que una persona no puede perder la salvación. Ha nacido de nuevo. Ahora, solamente se podría perder la salvación si alguien podría deshacer ese nacimiento. Físicamente nadie puede desnacerse. ¿Ha oído de alguien que se desnació? ¿Que se devolvió y no nació? ¿Que deshizo ese nacimiento? Si físicamente no se puede, hermanos. La obra de Dios, que es mayor que la de los hombres, cuando el Señor hace nacer a una persona, esa persona que ha nacido de nuevo no puede desnacerse. Ha nacido de nuevo y ahora ha ingresado a ser un hijo de Dios, y no puede nadie quitarle esa calidad. Es permanente. Por lo tanto, no podría perder su salvación. Vamos a ver un pasaje emblemático de esta doctrina. Se encuentra en Romanos capítulo 8 y versículos 38 y 39. Precisamente en el versículo 38, el apóstol Pablo utiliza la palabra seguro. Dice el versículo 38: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, me salí enojado con mi esposa y me morí porque choqué. Dice el apóstol Pablo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, o sea, no hay nadie, ser humano o espiritual, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Miren lo que dice después: ni lo presente, ni lo que viene en el futuro. Porque cuando Dios te dio la salvación, Dios sabía todo de ti y aún así te dio la salvación. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, o sea, ni los ángeles, ni los demonios, ni nada, dice. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en ¿quién? Cristo Jesús. Miren, hay algo que se llama la gracia común. ¿Saben cuál es la gracia común? Que Dios hace llover sobre buenos y malos y sale el sol sobre justos e injustos. O sea, Dios es bueno y da bendiciones a los inconversos y a los cristianos y a toda la humanidad. Eso se llama en teología la gracia común. Dios es bueno con toda su creación. Es el amor de Dios. Pero hay un amor que es el amor en Cristo Jesús. Hay personas que todavía no están en Cristo. Ellos están en sus pecados, ellos están en el mundo. Pero aquel que ha creído en el Señor Jesucristo ahora está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Cuántos de ustedes están en Cristo? Entonces ustedes han adquirido el amor de Dios, no solamente la gracia común, sino que han trascendido, han pasado de eso y ahora no solamente tienen el amor de Dios el Padre, sino el amor de Dios que ahora es en Cristo Jesús cuando tú te salvaste. El amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nada te puede separar de ese amor. Nada te puede separar de la salvación que Dios te ha dado. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni la muerte. Nada puede. Dice la NTV:
y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios, ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es uno de los pasajes que habla de la seguridad de la salvación. Otro pasaje que habla de la seguridad de la salvación se encuentra en Juan 10, capítulo 10, versículo 27 y 28. Perdón, del 27 al 29. Ustedes quizás se sepan este versículo. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿De qué ovejas está hablando del Señor, hermano? ¿De los creyentes? ¿De chivos o de ovejas? Porque saben que la Biblia hace una distinción entre cabritos y ovejas. Y los cabritos o chivos son aquellos que no son del rebaño de Dios. Pero las ovejas son del rebaño del Señor. Los que han creído en Él, pues. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, ¿qué? Vida eterna. Dice, ¿les daré o les doy? Está en presente. Yo les doy, ahora que han creído, les doy vida eterna. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero Señor, ¿y si yo mismo me porto mal? Nadie las arrebatará de mi mano. Pero Señor, si yo peco, si yo me enojé con mi esposa, nada, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, nada te puede arrebatar de mi mano. Tú eres mi oveja, he puesto en ti mi espíritu, has nacido de nuevo. Tú no puedes escapar de mí porque eres mío. Dice entonces, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Él dice que estamos en su mano y en la mano de su Padre, así que es como si dijera, están pero bien seguros, nadie les puede arrebatar de mi mano. Amén. Imaginen un niño de año y medio que apenas camina y yo tomo su paleta y levanto la paleta y le digo, a ver niño, quítamela. Si yo no quiero, ¿me la puede quitar? No, porque soy más grande, más alto y más fuerte. Ahora pongan eso en la dimensión de Dios. ¿Quién puede arrebatarle algo que Dios tiene en su mano? La ilustración del niño con respecto a mí, pues queda muy pequeña con respecto a lo que Dios se distancia de cualquier ser que quiera arrebatarle algo. ¿Cuántos están en las manos del Señor? ¿Cuántos son ovejas del Señor? Bueno, si eres chivo y eres cabrito, entonces necesitas arrepentirte de tus pecados, creer en Jesucristo, implorar que Dios envíe su Espíritu a tu vida para que seas una oveja del Señor. ¿Cuándo pereceremos, hermanos? Jamás, dice, no perecerán jamás. ¿Quién me asegura eso? ¿El pastor Gamaliel? ¿Quién? ¿De quién son estas palabras? De Dios. Amén. De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, el siguiente es un pasaje que me encanta porque es muy claro y nos deja ver que no hay dudas para que nosotros entendamos que tenemos vida eterna. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fíjense bien, estábamos aquí en la iglesia, fíjense en ese versículo, estamos aquí en la iglesia, en él también vosotros, habiendo ¿qué? Oído
la palabra de verdad. O sea, ¿qué es eso de la palabra de verdad? Dice, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuántos han oído el evangelio, hermanos, de salvación? ¿Cuántos han oído el mensaje de salvación? Que no hay salvación sino a través de Jesucristo. Que necesitas pedirle perdón por tus pecados. Que necesitas hacer a Cristo el Señor de tu vida. Que necesitas seguirle con todo tu corazón. Si has escuchado ese mensaje, que Jesucristo vino a este mundo, que murió y resucitó, y puede salvar a aquel que se lo pide, ese es el evangelio, hermanos. Habiendo oído el mensaje de salvación y habiendo creído en él, ¿qué? ¿Fuisteis qué? ¿Está leyendo? ¿Fuisteis sellados? ¿Cómo? ¿Para qué se pone un sello? ¿Para qué se pone un sello? ¿Sabes qué es un sello? Un sello es una marca de pertenencia. Yo voy a tu casa y tienes un librerote allí y tú dices, mira cuántos libros tengo, pastor, ¿verdad? Y le digo, ¿todos son tuyos? Dice, todos son míos. Ah, sí. Y pues saco un libro y abro allí y veo un sello que dice Biblioteca Pública de San Miguel de Allende. ¿Y qué le digo? No, este libro no es tuyo. Este libro le pertenece a otro, a la Biblioteca de San Miguel de Allende. Un sello es pertenencia. Ahora, hay unos sellos que ponen como de agua, que se borran con el tiempo, pero no el sello del Espíritu Santo. No el sello que Dios pone en la vida del creyente. El sello que pone Dios en la vida del creyente es permanente, tan permanente que esa va a ser la marca con la cual nos va a reconocer para darnos en nuestro lugar en el cielo. ¿Y cuál es ese sello, hermanos? ¿Cuál es ese sello? El Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? Pues no es otra cosa que la misma presencia de Dios. Cuando una persona oye el mensaje, cree en ese mensaje, Dios lo sella, es decir, Dios pone su propia presencia en esa persona y es como que estaba apagada la luz y ahora hay un foquito que está prendido y es la presencia de Dios, y desde allá arriba los ángeles, cuando ven a toda la multitud de personas, unos tienen su foco apagado y otros tienen su foco prendido, y los que tienen el foco prendido son los que tienen el sello del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Y cuando el Señor venga en las nubes por su pueblo y todos los que son de Él, vayamos con Él, entonces dice que los ángeles arrebatarán a aquellos que son de Él, pero los van a identificar con el sello. Y cuando lleguemos allá, entonces esa será la garantía con la cual podemos reclamar nuestro lugar en el cielo. Por eso dice allí, versículo 13, en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia. Si yo te digo, hermano, ese coche que tengo allá afuera, y yo te lo voy a, si yo me muero, es tuyo. Y dice, ay, sí, pastor, pero pues ¿qué me va a dar de garantía? Porque a poco ya cuando usted se muera yo llego con la hermana Elsiva y le digo, ese coche es mío. Ah, sí, Chucho, y pues a ver qué. Ah, no, pues entonces yo te doy una garantía aquí, le sello y aquí está mi voluntad y esta es tu garantía. Si yo me muero, con esto tú puedes reclamar tu coche. Entonces muere el pastor Gamaliel y tú dices, ya la hice con mi coche. Y vas allí con Elsiva y pues está llorando porque se le fue el esposo, ¿verdad? Y entonces le dice, pues disculpa tus lágrimas, pero yo vengo a reclamar mi coche. Ah, sí, ¿con qué o qué? Aquí está la firma de tu esposo y todo. No, pues es tuyo, aquí están las llaves. El Espíritu Santo es las arras, o sea, la garantía de nuestra posesión, de nuestra herencia. Dice, hasta la redención
cuando ya estemos con Él. Dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Cuando ya seamos redimidos nosotros y cuando esa herencia que deseamos tener aquí en la tierra, pero nunca la tendremos aquí en la tierra, esa herencia también sea redimida para nosotros, para alabanzas de su gloria. Voy a otro pasaje que habla de la seguridad de la salvación. Primera de Juan, no el Evangelio, sino la carta. Primera de Juan, capítulo 11 al 13. También es uno de mis favoritos porque aclara perfectamente. Y para la persona que me decía que hay que esperar a morirse para ver qué Dios dice, a ver si me manda al cielo o al infierno, pues este pasaje es revelador. Dice en el versículo 11, primera de Juan 5, y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio, ¿qué? ¿Nos dará o nos dio? Nos dio vida eterna. ¿Cuándo nos dio esta vida eterna, hermanos? Cuando creímos. Dice, nos dio esta vida eterna. Esa vida está en su Hijo. Ahora, ¿cómo puedo saber si tengo vida eterna o no? ¿Alguien puede saber? ¿Podemos saber si tenemos vida eterna? El versículo 12 lo aclara. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuántos tienen al Hijo de Dios en su corazón, en su vida, reinando? El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Tú no tienes a Cristo, estás perdido, no tienes vida eterna. Versículo 13. Les he escrito estas cosas a ustedes, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Sí dice eso su Biblia o no? Véalo en su Biblia. A que no diga, el pastor está inventando esta doctrina de la seguridad de la salvación. De ninguna manera. Ahí dice, el apóstol Juan le habla a los que han creído, a los hermanos que ya creyeron, y les dice, estas cosas les he escrito para que sepan que ustedes ya cuentan con la vida eterna. Sigan adelante sirviendo al Señor. Amén. Ahora, hermanos, ¿qué pasa si en algún momento yo entiendo todo esto como licencia para pecar y me quiero pasar de listo? ¿Qué pasa si yo digo, bueno, ya no pierdo mi salvación, pues voy a pecar? Bueno, el primer problema con eso es que quizás tú no hayas nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo le cambian los afectos, le cambia, hermanos, la creencia. Ahora ya piensa diferente del pecado y piensa diferente respecto a Dios. Ahora quiere agradar a Dios y ahora se resiste al pecado y lo repudia. Si no ha pasado eso contigo, es que probablemente, o lo más seguro que ha sucedido, es que no has nacido de nuevo. Necesitas implorar a Dios por su presencia en tu vida, porque te cambia el chip cuando tú ya eres del Señor. Pero ¿qué pasa si alguien se quiere pasar de listo y dice que tiene licencia para pecar? Bueno, Hebreos nos dice, Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 31. Miren cómo dice, yo voy a leer en la NTV. Pongan atención. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y del fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo, el Señor juzgará ¿a quién? A su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo.
¿Sabes qué va a pasar contigo si te quieres pasar de listo? Dios te va a dar tu merecido. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Eso es lo que dice este pasaje. Si tú ya eres un hijo de Dios, pues Dios te va a dar tu merecido también. Porque lo cierto, hermanos míos, es que siendo ya salvos, algunas veces pecamos. Podría decir que todos los días. Entonces, ¿qué pasa con eso? No se trata de perdí mi salvación, la recupero, perdí mi salvación, la recupero y otra vez pongo a Cristo en la cruz y muere por mis pecados y otra vez lo recupero. Pues no es misa. ¿Saben ustedes qué pasa en la misa? En el pensamiento católico ellos están sacrificando a Cristo muchas veces, porque la hostia es el cuerpo místico, es decir, el mismísimo cuerpo de Cristo. Y ellos lo están sacrificando cada vez. Misa significa sacrificio. Hostia significa animal para el sacrificio o víctima. Para los que no sabían que eran católicos y que no sabían de qué habían participado. Y ellos le llaman un sacrificio incruento, es decir, un sacrificio sin derramamiento de sangre. Lo cual dice la Escritura que no tiene eficacia, porque no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Y Cristo, el gran sacrificio, murió no para que se estuviera otra vez efectuando su sacrificio, sino una vez y para siempre. Menciona varias ocasiones el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. Una vez y para siempre. Ya no tengo que estar otra vez crucificando a Cristo y recuperando mi salvación. Y otra vez, nada. Eso es una vez y para siempre. Creíste en Cristo. Dios puso su presencia en ti. Te ha hecho su hijo que antes no eras. La calidad de padre e hijo, hermanos, jamás se destruye. ¿O sí? A ver, ¿qué pasa si la muchachita se enoja con su mamá y le dice, ya no te quiero? Y le cierra la puerta y le dice, ya no eres más mi mamá. ¿Deja de ser su mamá? No. Si le dice el hijo, me divorcio de ti, papá, ya no quiero que seas más mi papá. ¿Deja de ser su papá? ¿Qué pasa si un padre le cierra la puerta a su hijo y le dice, tú ya no eres más mi hijo? ¿Deja de ser su hijo? Y si en el plano humano no se puede deshacer el parentesco, en el plano espiritual tampoco, hermanos, mucho menos. El que ya es hijo de Dios jamás pierde esa calidad. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Qué era? Hijo. ¿Alguna vez perdió su calidad de hijo? ¿Alguna vez perdió el hecho de que podía regresar a su casa? El hijo era hijo y siempre fue, oye, pero se fue con rameras, pero se fue hasta con los cerdos. ¿Qué cosa tan repugnante, qué indigno! Nunca perdió la calidad de hijo. Lo que sí perdió fue el crédito. Se desacreditó, se humilló, le dolió, sufrió, se hirió a sí mismo, le causó dolor a los demás que estaban alrededor, pero nunca perdió la calidad de hijo. Y como él era hijo, entonces un día sentadito ahí cuando llegó al fondo dijo, ¿cuántos en la casa de mi padre están disfrutando y yo aquí sufriendo? Y entonces volvió en sí, porque estaba fuera de sí, dice el Evangelio de Lucas, volvió en sí, dice, y volviendo en sí dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y no solamente lo pensó, lo hizo. Se levantó y llegó allá con el padre y el padre lo estaba esperando, porque el padre, hermanos, no tiene buena comunicación con los cínicos, no tiene buena comunicación con los que no se quieren arrepentir, pero el padre está abriendo sus
brazos. El Padre abre su corazón para todo aquel que viene arrepentido, quebrantado, humillado delante del Señor. Y así venía ese hijo pródigo después de que se fue a pecar en forma colosal. Regresa con el Padre y le dice: Padre, perdóname, yo por favor ya no me trates como uno de tus hijos. El Padre ni le hace caso a lo que está diciendo, lo abraza, le pone un nuevo vestido y dice: vamos a hacer fiesta porque mi hijo estaba extraviado, pero hoy ha vuelto. Y eso es lo que Dios espera de aquellos que son hijos. Y eso es lo que va a suceder con usted si verdaderamente es hijo. Puede que usted se extravíe, que sea rebelde, que ya no quiero nada con la iglesia, me fastidian los hermanos, me peleé con esta persona, y usted va y se pierde, se extravía. Pero hay algo allí, todavía está la presencia de Dios que le dice: tú eres mío, no puedes estar así, no puedes estar así, hasta que llega un momento en que vuelves en sí y dices: tengo que volver a mi Padre. Porque Él ya puso su presencia en nosotros. Entonces, ¿qué pasa si pecamos? Bueno, Hebreos también nos aclara qué va a pasar. Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante dice, vean bien este versículo, dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a quienes, a los que ama, y castiga a todo el que recibe por hijo. A ver, hermanos, a ver, ¿Dios castiga? ¿Dios castiga? Amén. Porque cuando tú vas con tus amigos, con tus parientes, con tus vecinos, compañeros de trabajo, y le dices: es que Dios castiga. No, Dios no castiga, dice. Pues quién sabe qué Dios conocerán, porque mi Biblia dice que castiga. Dios disciplina, castiga. ¿A quiénes, hermano? Solo que tú no seas hijo, solo que seas un bastardo. Es lo que dice la palabra. Miren lo que dice ahí. Dice: pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. A soportar esta disciplina divina. ¿Cuál puede ser la disciplina divina, hermano? Pues algo que te haga reflexionar, algo que te duela. A lo mejor te quita tu coche que tanto amas, o te quita tu trabajo que tanto amas. A veces puede tratar muy duro y a lo mejor puede ser hasta un hijo que tanto ama. O puede quitarte tu salud. No lo sé. Yo a mi hijo, si él obedece pronto, no tengo que aplicar una disciplina muy grande. Hay niños que con tantito le dices: niño ya. Pero hay niños que dicen: niño ya, y hace una fiesta y sigue: niño, te voy a dar unas nalgaditas, y como esas mamás: te voy a dar, y el niño ya sabe que ni le da. Hay mamás que jalan las orejas. ¿No entienden? Hay papás que abandonan y dicen: ya no puedo con él, que haga lo que quiera. ¿Sabes quiénes son esos? Los padres más pésimos del mundo. Los peores. Pero ese no hace Dios. Dios es un buen padre. Y Dios no deja sin disciplina al que se porta mal. Hay padres que dicen: ya no aguanto, lo avientan al baño y le cierran la puerta y hay que llore. Eso no es. Si usted lo hace, está mal, porque no es el modelo bíblico. No es el modelo bíblico. Pero Dios es nuestro Padre y es el mejor Padre. Y dice, miren lo que dice:
al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? ¿Cómo les va a los niños? ¿En qué se convierten los niños, los hijos, cuando no son disciplinados por su padre? ¿No es cierto que se vuelven malcriados, irrespetuosos, irresponsables, rebeldes, groseros? ¿No es cierto? Bueno, si tú dices, ay, mi hijo es bien grosero, ya no sé qué hacer con él, ¿de quién es la culpa? De Dios, del pastor, de la escuela, del ambiente tan feo en el que vivimos, ¿sí? No, hermano mío, es tuya. Tuya. Entonces dice ahí el versículo 8, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. La versión 60 dice, entonces ustedes son unos bastardos, hijos ilegítimos. Versículo 9, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. El libro de Proverbios dice que la vara da rectitud al muchacho. Por eso mi papá yo creo que me daba con la vara de pirul. A veces no somos tan duros, pero la vara produce rectitud. La disciplina bien ejercida, hermano. No aviente la plancha, el sartén, el cuchillo, nada de eso. No. La Biblia dice cómo. En las pompitas, para eso fueron creadas así. Ahí al niño. Y se le tiene que decir por qué se le está dando esa disciplina, y después el consejo, y después el abrazo, y el cariño y el amor, para que esa persona entienda lo que es la rectitud del disciplino, pero también el cariño y el amor, la motivación que lo mueve al padre para disciplinar. Pero si usted no disciplina a sus hijos, van a andar como salvajes, como demonios en todas las casas, tirando aquí, dándole, y allá, cuando ya crezca, hermano, ese muchacho le va a dar serios dolores de cabeza. Así que es mejor desde hoy. Ay, pastor, ¿y qué hago si ya mi hijo está grande? Pues métase a unas clases de taekwondo, de karate, alguna cosa así. Ya no puede hacer mucho más que convertirse, tratar de convertirse en un consejero, que lea la palabra de Dios, allí con mucho tacto. Rodillín, hermanos, doblar la rodilla, doblegar el corazón por ese muchacho, por esa muchacha, y que Dios sea el que haga la obra, porque tú no pusiste diligencia y se te fue el tiempo. Dice, corrige al niño, ¿cómo dice? Encamínalo, ¿cómo dice? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero si no lo instruye desde niño, pues va a estar más difícil. Ya ven que dice un dicho, que árbol que crece torcido jamás será vencido. No es el deseo de Dios que pequemos, hermanos. No es el deseo de Dios, pero como seres humanos que somos, estamos sujetos a tentaciones. Eso significa que tenemos lucha contra el pecado. Ahora, ¿qué sucede si pecamos ya siendo hijos de Dios? Usted no pierde su salvación, pero sí pierde su comunión, o más bien pierde su buena comunicación con Dios. Y Dios, como el Padre amoroso que es, ha provisto una salida para la tentación y también la manera en cómo debemos acercarnos a Él si pecamos. Y eso lo veremos la próxima semana, si Dios lo permite. Todo cristiano enfrentará, por último voy a terminar con esto, hermanos, todo cristiano enfrentará la evaluación de cómo vivió estando en Cristo.
La forma en cómo aprovechó su vida para servir a Dios se comparará a la labor de un constructor. Si construiste tu vida con fidelidad a Dios, es como si construyeras tu vida con materiales preciosos y duraderos. Pero si malgastaste tu vida en Cristo siendo un negligente, es como si construyeras con materiales que se consumen fácilmente por el fuego. Vean este último pasaje en 1 Corintios 3, 11 al 15. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales como oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor haya hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará. Vean este último versículo. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. ¿Qué quiere decir todo esto? Un día vamos a estar a cuentas con el Señor y te va a decir: tuviste tantos años como cristiano, esa mansión que yo te di, ¿cómo la cuidaste? Porque va a venir el fuego es la prueba, la evaluación. Viene el fuego. Si la hice con plata y oro y metales resistentes, no le va a pasar a esa casa nada. Pero si yo construí con maderita, con hojas secas, con bambú, con cartón, eso significa que fue negligente en mi vida cristiana. Yo no puse atención, no me importaba. Vendrá el tiempo de la evaluación, el fuego, y va a quemar eso. Y entonces va. ¿Cómo sale una persona que recién salió de un incendio apenas? Todo con hollín, con pedazos ahí de carbono, manchadas ahí, y apenas salió y su casa se le terminó. Y dice: se salvará, pero habrá sufrido grande pérdida y no recibirá recompensa. ¿Usted recibirá recompensa o apenas y será salvo? La Biblia habla de todo esto. Es todo el paquete, es toda la lección. Creemos en la seguridad de la salvación, pero esto nos da, hermanos, una gran responsabilidad sobre los hombros de servirle a Dios, de amarle a Él, de mantenernos en la vida que a Él le agrada. Padre, te damos gracias en esta hora por tu bendición. Señor, hemos entendido que tu amor es más grande de lo que pensábamos, porque tú nos has asegurado la salvación, no importando todo el futuro. Nuestra salvación nunca es en función de nuestras obras, nunca es en función de lo que nosotros hagamos, sino de lo que tú hiciste, Señor, a través de tu Hijo en la cruz. Nos salvaste. La salvación es de Jehová. Y nosotros te damos gracias, Señor, porque entre los millares y millares de personas que existirán a lo largo de la historia, decidiste escogernos, elegirnos a nosotros, que no teníamos nada en sí mismo, pero, Señor, nos elegiste para la salvación. Y te damos gracias. Gracias porque nos has hecho nacer de nuevo, pues has puesto tu Espíritu precioso en nuestras vidas. Gracias, Señor, por hacer una obra de transformación en nuestros corazones. No lo merecemos. Sin embargo, cuando te hemos implorado por salvación, sabemos que tú nos la das. Gracias, Señor. Ahora no queda más que espacio para la responsabilidad, para corresponderte, bendito Padre, con nuestra vida. ¿Cómo no te voy a obedecer? ¿Cómo no te voy a agradar si todo esto has hecho por mí, Señor? Y has puesto sobre mis hombros una gran responsabilidad que un día vendrás a evaluar, a recompensar o a retribuir. Gracias, Señor. Te amamos porque tú nos has amado primero. Gracias, Señor, a tu nombre la gloria en Cristo Jesús.
Amén. Te invito a estar de pie y a entonar un himno especial que dice: yo sé a quien he creído. Me gusta este himno porque habla de lo indigno que es el pecador, pero a la vez es aquel que puede disfrutar la gracia del Señor, la gracia de su salvación. Es el himno 325 que va a aparecer ahí en la pantalla y dice: yo sé a quien he creído. Dice el párrafo 1, dice: no sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio, y salvo soy por Él. ¿Cómo es posible que Él me haya podido dar su salvación? No sé cómo, no puedo entenderlo, dice, pero el coro dice: mas yo sé a quien he creído. Las palabras del: mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con Él.